¿Qué tal, familia y amigos del canal? Me tenéis por aquí para haceros un nuevo vídeo. El vídeo no es de lo que tenéis acostumbrado hasta ahora, de inversiones, de consejos, sobre viajes, de gastronomía tailandesa, pero sí que es un vídeo sobre Tailandia. Y es un vídeo sobre un hecho violento que he presenciado hoy. Acabo de llegar a casa de Bangkok, son las 18:52 de la tarde y viniendo de camino me he parado en un área de servicio a comprar agua porque estamos en una época del año que hace bastante calor y humedad en Tailandia. Pues he ido a un 7-Eleven, que son estos miles de establecimientos que tenemos por Tailandia, que tienen de todo, ¿no? Para salir al paso o como cualquier urgencia. Desde comida preparada, cosméticos, refrescos, bebidas, incluso en algunos tienen hasta productos farmacéuticos de primera necesidad. Pues el hecho violento del que he podido grabar un vídeo, que espero poneros al final, ha sido un hecho absolutamente desagradable. Y os resumo un poco. Cuando he ido a pagar a caja, me he encontrado un turista o yo creo que más bien era un jubilado por la edad o por la apariencia, que estaba hablando en un tono elevado de voz a la cajera. Y, a ver, no sé, no era cuestión de entrar en la conversación, pero detectaba que la conversación estaba subiendo. Voy a coger la mochila. La conversación estaba subiendo de tono y pues yo veía a la cajera realmente aterrada con todo lo que estaba ocurriendo. Había un momento que la chica prácticamente estaba llorando o se ha echado a llorar y realmente compungida. El señor este le acompañaba a su esposa y su esposa realmente había momentos que he comprobado que estaba avergonzada. Vais a ver bastantes detalles ahora en el vídeo. Lo que voy a hacer es, acabo de llegar a casa, como habéis visto, lo que voy a hacer es meterme en el pequeño estudio que tengo y grabaros, pues, más que más impresiones, realmente lo que ha ocurrido. No es un vídeo, no hay guión, no vais a ver fotos bonitas sobre Tailandia, pero este es un hecho que ha ocurrido en Tailandia y ya es la segunda, diría que casi la tercera vez que lo presencio. Y de verdad, no puedo y creo que no debo callarme ante estas situaciones entiendo que pueden reproducirse en muchos países parecidos a Tailandia, ¿no? Donde pues turistas o retirados de todo el mundo pues visitan estos países y hay cuestiones que no son ni tolerables ni asumibles y difícilmente entendibles. Pues nada, ahora mismo nos vemos en el estudio y hago la grabación para que entendáis un poco más el hecho que he vivido y os voy a contar y podréis ver el vídeo al final. Bueno, familia, ya estamos por aquí. Lo primero que he hecho al llegar a casa, bueno, ha sido sacar el vídeo y lo he compartido con un abogado que a mí aquí en Tailandia me suele llevar casi todos los asuntos. Y lo he querido compartir con él porque en este vídeo la persona que ha provocado este incidente de violencia o violencia psíquica y verbal excesiva es fácilmente identificable o aparentemente bastante identificable. Lo que veréis en este vídeo, ni más ni menos, es os comento, a este señor, por decirlo de alguna manera, es occidental, es europeo. No voy a decir su nacionalidad por no herir sensibilidades, pero tampoco
creo que identifique mucho este señor su comportamiento con sus compatriotas. Para ponernos en situación, yo estaba llegando a caja y estaba pues esperando que este señor pagase e hiciera pues todo lo que estaba haciendo. He visto que cuando estaba en el momento de pagar, la cajera tenía uno de los productos que ha comprado, que era comida preparada, y estaba pues manipulándolo o envolviéndolo para que este señor se lo llevase. Y en ese momento ha sido cuando este señor ha entrado en cólera, levantaba las manos ostentosamente, levantaba la voz y le hablaba, más que con falta de respeto, que era evidente, con una agresividad, un tono de voz exagerado y las palabras, aparte de altisonantes, creo ya que empezaban a ser excesivamente desagradables. Todo esto lo vais a comprobar en el vídeo. Y vamos a ver incluso de dónde le podría venir el malestar y el cabreo a este señor. Como os he comentado, tenía un paquete de comida preparada, y es que en 7-Eleven venden muchos productos de comida preparada para llevar. Y cuando lo compras, normalmente las cajeras o los cajeros te ofrecen la posibilidad de calentarlo en el microondas o de preparártelo incluso por si lo quieres consumir en ese momento o en la calle. Pues, por lo que he ido averiguando, incluso he hablado con este señor y he tenido una conversación que ahora os comentaré. La cajera tenía un guante con parece ser un pequeño roto o una pequeña grieta en la que pudiera, que más que su dedo asomar, que no asomaba, hubiera contacto con el exterior. Pues este señor, lo vuelvo a entrecomillar, porque es un animal, le estaba gritando a la cajera porque había entrado en contacto el dedo de la cajera con la comida preparada. Y poco menos que daba la sensación de que se la había contaminado y que este señor podía entrar directamente a la UCI si lo consumía, porque de verdad era algo desproporcionado. Para ponernos también un poco en situación, había en la tienda, pues, no sé, 10, 12 personas, había una familia, pues, con niños, que eran chinos, por los rasgos sobre todo, y estaban contemplando el espectáculo, pues, de alguna manera, con los ojos hiperabiertos y tan escandalizados como yo. Como os he comentado, yo con este señor, lo vuelvo a entrecomillar, he intentado preguntarle qué le ocurría, a qué se debía ese excesivo cabreo, ¿no? Y lo que me decía, bueno, conmigo era muy amable, muy amable. Y en un momento de la conversación me ha dado a entender, o me ha parecido entenderle, que es que en Tailandia, como turistas, o como expatriados, o como jubilados, nos deben prestar un servicio que yo de verdad a veces entendía que más que servicio ya rayaba en la esclavitud, porque no sé, era algo totalmente exagerado lo que este señor me comentaba. Y os vuelvo a decir que conmigo hablaba con una educación exagerada, y yo le he intentado y le he afeado la conducta, y el gesto al mirar a su esposa poco menos que ha sido de temor, por si este hombre pudiera entrar en cólera conmigo también, pero me daba igual. Y nada, me he dado cuenta y he observado que este señor o está acostumbrado a este tipo de comportamientos o va con su manera de ser, porque veía que se desenvolvía con una facilidad increíblemente exagerada a la hora de cómo se comportaba al tratar a esta señorita. Otra cosa que también me ha llamado mucho la atención es que sus compañeras
miraban al suelo, más que avergonzadas, como no dando crédito a lo que sucedía. Y a veces el silencio en la tienda era sepulcral. Yo, por un lado, estaba medianamente tranquilo porque veía que este hombre a veces parecía que rebasaba los límites hasta lo insospechado, porque a veces hacía aspavientos de levantar la mano que yo he llegado a pensar por momentos que si no hubieran testigos en la tienda en ese momento, ¿qué hubiera hecho este señor? Como hablando con él me he dado cuenta que no había nada que hacer, ha sido cuando he tomado la decisión de grabar el vídeo que veréis al final. Estoy esperando que mi abogado, no sé, me comparta sus impresiones sobre la forma en la que publicar el vídeo. Y ha sido, como vuelvo a repetir, totalmente desproporcionado. Hay una realidad clara, que hay diferencias culturales entre Asia y los países occidentales. Y la forma de expresarse, los gestos, los tailandeses son muy expresivos, incluso su lenguaje tiene a veces tonalidades muy simpáticas, muy agradables, y pueden llegar a veces a parecer en general excesivamente sumisos o excesivamente tolerantes con este tipo de comportamientos de personas que visitan este país. Pero, de verdad, os he comentado cuando estaba en el coche que ya es la segunda o la tercera vez. En el barrio chino de Bangkok, y ahí lo voy a decir y no me avergüenza, 3 compatriotas estaban cenando en un restaurante semicallejero. Era un restaurante que tenía terraza a la calle. Y vi como una de las señoritas le recriminaba, parece ser que le había retirado el servicio por el lado incorrecto, o según la norma que ella le daba a entender, los cubiertos se ponían... A ver, estás en Bangkok, estás en Tailandia, en Asia, un país que se está abriendo al turismo, un país que está haciendo grandes esfuerzos por atraer talento, grandes esfuerzos por traer ingresos a este país para que crezca. No puedes tener ese comportamiento tan chabacano, tan ridículo, tan hortera, tan mal educado, de recriminarle a una chica o a un chico que seguro que sus ingresos o su salario son 15 o 20 veces menos que la persona que le estaba hablando. No se puede tratar con esa prepotencia, con esa chulería a la gente. De verdad que estoy bastante, no sé, dolido, quemado con estos comportamientos y realmente casi avergonzado. Ha habido momentos que sentía más que vergüenza ajena, sentía vergüenza del trato humano que a veces puede llegar a dispensar a otras personas. Y más en este país y en estas circunstancias. No es de recibo. Pues nada, hasta aquí el vídeo. Espero de alguna manera haberos transmitido, no es ni mi sentimiento, ni mis emociones, que las puedo tener, es transmitiros lo que he vivido y he grabado en un vídeo, y que cada uno que saque sus conclusiones. También lo he compartido con la familia y me daban a entender que en el país de la nacionalidad de esta persona, la forma de pronunciar a veces puede parecer hosca, puede parecer dura, puede parecer un poco rayando la línea de lo intimidante, pero las palabras que decía eran totalmente insultantes, agresivas,
Tú no puedes faltarle el respeto a una chica que está... seguro que, porque en esta cadena tienen a mucha gente en formación, a estudiantes, que apenas pudiera tener 18 o 19 años, tú no puedes machacarle con esa agresividad y esa falta de respeto. Bueno, no quiero seguir más y ahora pues a ver el vídeo y a sacar vuestras conclusiones. Hasta el próximo vídeo y espero que sea un vídeo distinto a este. ¿Qué tal, familia? Os comento, el vídeo ya está subido a la plataforma, o estaba subido a la plataforma, y lo ha llegado, bueno, de las primeras visualizaciones las ha hecho mi abogado, y me ha dicho que retire inmediatamente la parte, edite y borre la parte del vídeo donde grabo el incidente con este malnacido, y por una circunstancia en concreto, aparte de que es bastante identificable, yo no me había dado cuenta, y este señor hablaba entre inglés y su lengua materna, la lengua de su país. Y mi abogado se ha dado cuenta que en uno de los comentarios, hasta este señor parece ser que reproduce su nombre. Dice su nombre en voz alta diciendo, no sabéis con quién habláis, o algo parecido, algo totalmente es rabia lo que he sentido cuando he vivido esta situación, y en este momento os puedo decir que a ver, no sé qué hacer a partir de ahí, el vídeo, si compartirlo con alguna autoridad, pero también me han recomendado, incluso me han dicho que borre el vídeo, que no le haga caso, porque desagradablemente, aunque he vivido 3 casos como estos, estas personas con aires imperialistas o colonizadores, hay más de la cuenta. No sé qué se puede hacer en este mundo con esta gente. Los comportamientos a veces son difícilmente controlables, porque el mundo es mundo y poco se puede hacer, pero no sé, lo que esta chica ha pasado hoy, no me gustaría que lo pasase ninguna de vuestras hermanas, hijas, amigas, porque no es que vayan a marcar la vida de esta persona, porque no la van a marcar, pero seguro que no lo va a olvidar en mucho tiempo. Lo dicho, familia, ahora sí que me despido de todos vosotros, después de haberos dado esta explicación, y de verdad lo siento enormemente que no hayáis podido ver el vídeo, y nada, a seguir adelante. En breve tendréis otro vídeo en el canal, pero espero que sea de cosas más agradables. Chao.